Lo que vamos a hacer la clase del día de hoy es hacer un breve repaso de lo que terminamos viendo en la clase del jueves pasado y vamos a comenzar a ver una nueva variante del ensayo triaxial, que es el ensayo triaxial no drenado, conocido como CIU. CIU son siglas de lo que sería un ensayo consolidado isotrópicamente no drenado. No drenado en inglés se escribe undrained, por eso que es la U la que aparece al final de esa sigla. Entonces, lo que terminamos de ver la clase anterior tiene que ver con, les recuerdo que toda la gente tiene acceso a ver los comentarios del chat por si acaso. Así que les sugiero mantener un lenguaje acorde a una clase de la Universidad de Chile para los que quieran manifestar algún comentario en el chat. Lo que terminamos viendo en la clase anterior es lo que aparece en esta lámina, que señala o compara más bien el resultado de dos ensayos triaxiales drenados, ¿cierto? Uno que está denominado en azul, que corresponde a un ensayo de un material que se comporta como dilatante, y uno verde, que es un material que se comporta de tipo, que se comporta como material contractivo. Entonces ustedes pueden ver que parte de ese comportamiento nosotros ya lo habíamos visto en clases anteriores. Ese comportamiento que habíamos visto son los que aparecen en los cuadrantes Q, epsilon 1, que son estas curvas tensión-deformación, es el cuadrante que está en la esquina superior derecha, o sea, perdón, izquierda. Y el cambio volumétrico, que es lo que aparece en la esquina inferior izquierda. El cambio volumétrico siempre lo denominamos como índice de vacíos, ¿ya? Recordando que el vacío que cambia, o perdón, el volumen que cambia de las muestras es principalmente vacío, volumen de vacío. Entonces, por lo mismo, el uso del índice de vacío es más apropiado para estos casos. Entonces, esas representaciones ya la habíamos visto. La única salvedad es que el epsilon 1 ahora crece hacia la izquierda. Está como invertido de alguna manera. Y además, el índice de vacío crece hacia abajo. También está invertido, una doble inversión de los ejes. Ahora, lo nuevo es lo que tenemos, bueno, lo que no es tan nuevo, digamos, es el cuadrante QP, que es el que está a la derecha en la parte superior, donde aparece la envolvente de falla típica que nosotros conocíamos, y las trayectorias de esfuerzo que aparecen como líneas rectas. Esas líneas rectas, si ustedes se fijan, están un poco separadas, de acuerdo al dibujo, pero en realidad ellas deberían ser la misma, o sea, deberían ser exactamente iguales. Yo le puse ahí la ecuación, ¿cierto? La trayectoria de esfuerzo efectivo es Q igual 3 medios por P menos P0, P' menos P0', donde P0' corresponde al confinamiento efectivo del test. Entonces, lo que ocurre es que esas dos trayectorias son la misma, la única diferencia es que la trayectoria asociada al material que es dilatante sobrepasa la envolvente de falla, producto del pic de resistencia que se produce en la curva de tensión-deformación, y la curva verde solamente es monótonamente creciente hasta la envolvente de falla. Esa es la única diferencia entre ambos, pero las ecuaciones son exactamente las mismas. Y lo que es, yo diría, lo más nuevo de esto es que tenemos una representación adicional, que es el espacio EP', o índice de vacío presión media, ¿cierto? Que es el cuadrante inferior derecho. Bueno, ahí aparece también una proyección de la envolvente de falla, que es la que aparece en rojo, tiene una forma curva, y los ensayos aparecen ahí tanto en azul como en verde, ¿no? Lo que aparece en verde entonces es el material contractivo, que parte de un índice vacío E1 y llega hasta un valor EU sobre la envolvente de falla, mientras que el material dilatante parte de una condición que en este dibujo está al otro lado de la envolvente de falla, ¿cierto?
parte de un índice de vacíos E2 y también llega a un índice de vacíos EU. Ambos llegan al mismo punto, llegan al mismo estado último. Llegan al mismo estado último porque ambos ensayos fueron realizados al mismo confinamiento efectivo. Un material se contrae, que es el verde, y el otro material dilata. Entonces, esta representación que ustedes vieron acá, que lo vimos en forma resumida ahora, nos sirve para entender el comportamiento del suelo completo. Generalmente esta forma de representarlo, en la realidad muchas veces se hace así, con los gráficos al derecho, digamos. Es decir, todas las abscisas crecen hacia la derecha y las ordenadas hacia arriba. O sea, o sea, lo que yo hice acá en este diagrama en el fondo fue poner todos los gráficos de tal manera que fueran consistentes entre sí, los puntos de inicio con los puntos finales, para que ustedes vieran, digamos, en forma más didáctica. Pero la forma de representarlo generalmente es así. Lo único que cabe mencionar en esta lámina es que el comportamiento es exactamente el mismo que vimos en el caso anterior, son datos reales, con la diferencia que hay unos cambios en las definiciones de las variables, ¿ya? Si miran a la derecha de esta lámina aparecen las definiciones de Q y de P. La gran diferencia es que Q ahora no se define como delta sigma medio, sino que solamente como delta sigma. Esto quiere decir que muchas veces cuando uno ve la literatura tiene que fijarse cuáles son las definiciones de P y Q. No siempre son las mismas. Es el único cuidado que hay que tener. Algunos laboratorios, por ejemplo, definen el P como sigma 1 más sigma 3 medios. ¿Ya? Y esa es como la gran variante. Después tienen todas las combinaciones de P y Q con esas definiciones. Entonces hay que siempre ser bien cuidadoso en cómo se explicita o fijarse bien en qué es lo que entrega el laboratorio como resultado. Bueno, entonces eso es con respecto al espacio PQ. Esto usualmente en un semestre convencional, generalmente lo pregunto, les doy los gráficos, digamos, le hago alguna curva y ustedes tienen que completar el resto de las curvas. Voy a ver si es que este año lo pregunto en el ejercicio, podría ser, digamos. Porque si uno tiene un par de curvas, la otra las puede completar. Dada los inicios y los términos de las curvas. Se puede hacer. Ya. Entonces, eso es con respecto a lo que terminamos viendo en la clase pasada. Con respecto a... Bueno, esto es lo que vamos a ver la clase de hoy principalmente, es el ensayo triaxial no drenado. Me voy a ir a la primera lámina. Esto ya se lo subí la semana pasada a curso. Lo deberían tener en el material docente. A ver, para estar seguro que lo subí. Sí, ya está arriba. Entonces los que quieran verlo de ahí, lo pueden descargar, revisar más en detalle. Y bueno, lo que yo haga acá en esta clase, lo que vaya anotando, también lo voy a subir como una versión anotada, que es lo que hago siempre. Entonces, para comenzar, quisiera hacer una importante distinción que tiene que ver con los procesos de carga drenado versus los procesos no drenados. Entonces, para entender esos procesos, lo que uno trata de entender primero es en qué condición responde el suelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Imagínense que ustedes tienen una fundación, como la que aparece ahí en la figura, que está en verde. Esta fundación transmite cierto esfuerzo al sello de fundación, que en este caso es un estrato de suelo perfectamente horizontal. Esa carga yo la denominé como Q. Eso tiene unidades de fuerza por área. Es esfuerzo que se transmite. Y este estrato de suelo tiene cierto espesor H, y bajo él hay un estrato de suelo, o roca, digamos, que es un material más permeable.
Este dibujo que yo les acabo de dibujar acá es algo muy parecido a lo que ustedes ya vieron en la parte de consolidación del curso de geotecnia. Y una característica de este depósito de suelo que vamos a asumir para poder entender el concepto es que está completamente saturado, tal cual como en el caso de consolidación. Entonces, el problema que ocurre cuando uno tiene una situación de este tipo, en que sabe que va a tener un suelo fino, saturado, es que cuando uno pone una fundación sobre él, que transmite la carga desde una estructura al suelo, por el hecho de que este material fino está saturado, tan pronto yo pongo la carga, el agua que está entre los poros del material es el que toma casi toda la carga. El agua toma casi toda la carga de esa fundación. Entonces lo que ustedes ven a la derecha son perfiles de exceso de presión de poros en el eje de la fundación, que es eso que está señalado en línea segmentada en el centro de la fundación. Entonces, y lo que representa en el fondo es una evolución en el tiempo del exceso de presión de poros. Entonces, para ser más claros, lo que voy a dibujar a continuación en rojo tiene que ver con el perfil de exceso de presión de poros en un tiempo cero. Lo voy a dibujar sobre la línea que ya está marcada. No marca. Un segundo. Ahí está. Entonces, esta línea roja que estoy dibujando corresponde a la presión de poros en el tiempo igual a 0, que es el tiempo en el cual se aplica la carga sobre el suelo. Es un instante de tiempo, un instante de tiempo inicial. Entonces lo que ustedes saben es que, dado que el suelo es muy fino, el agua que está dentro de los poros va a tender a escapar porque se le está aplicando una carga en superficie, un esfuerzo en superficie. Entonces lo que le ocurre al suelo es que se está comprimiendo de alguna manera. Y producto de esa compresión, el suelo tiende a acomodarse, las partículas tienden a acomodarse. Las partículas van a tender a reducir el índice de vacíos o el espacio que hay entre ellas. Entonces, como el agua y como los espacios del suelo son tan pequeñitos, el agua no puede escapar fácilmente de ellos, lo cual hace que se genere esta presión de poro. Ese es el origen de la presión de poros cuando hay un material fino saturado, al cual se somete a un cierto esfuerzo. Entonces, inicialmente se generó una presión de poros que la voy a llamar U0. Esa presión comienza a disiparse a medida que el tiempo transcurre. Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, en un tiempo T2, lo que voy a ver es una distribución de presión de poros que sería, por ejemplo, como la que estoy remarcando en rojo en estos momentos. Entonces eso sería un tiempo 2 mayor que 0. ¿Sí? Ese perfil de disipación de presión de poro es producto de que en la parte cerca de la superficie no tengo nada que impida que el agua salga rápidamente. Lo cual quiere decir que los excesos de presión de poro, el agua puede migrar libremente hacia la superficie, entonces queda rápidamente sin presión. La presión baja a 0 inmediatamente, y de ahí empieza un frente a avanzar hacia el centro del depósito. Lo mismo ocurre con la parte inferior, ¿cierto? Porque hay un estrato permeable. Si bien se generan excesos de presión de poro muy altos, a medida que pasa el tiempo, estos se disipan rápidamente también porque el agua puede escapar hacia ese estrato permeable. Entonces, si yo quisiera dibujar eso, vería que el agua se mueve hacia arriba y hacia abajo. Este es el agua escapando. El agua escapa porque, obviamente, tiene exceso de presión de poro, tiene una presión muy alta. Bueno, lo siguiente que ustedes vieron era que a medida que seguía transcurriendo el tiempo,
estas presiones se iban disipando cada vez más, entonces teníamos cada vez una curva con una presión menor, no sé, cualquiera de estas que tengo dibujada acá. Voy a dibujar cualquiera, entonces si paso un tiempo 3, por ejemplo, voy a tener, no sé, esta curva, que voy a dibujar en rojo. ¿Ya? Esa, por ejemplo. Tiempo 3, mayor a tiempo 2. Y así sucesivamente, mientras más pasa el tiempo, menor son las presiones de poro. Eso ya ustedes era algo que conocían, ¿cierto? Si yo graficara, por ejemplo, a cierta profundidad Z0, imagínense que Z0 es esta profundidad que acabo de dibujar, ustedes podrían graficar en el tiempo cómo es la evolución de la presión de poro. Entonces el tiempo, este es el U, ustedes verían algo, ¿cierto? Un valor U0 al principio, y después un decaimiento. Entonces parte de un valor U0, decae con el tiempo, y ese decaimiento va a ser función del coeficiente de consolidación, que ustedes lo conocen como C sub B. Ese C sub B tiene unidades de longitud por tiempo, partido por tiempo. ¿Ya? Entonces, lo mismo ocurre para distintas profundidades. Yo, si me paro en cada profundidad y voy viendo cómo evoluciona la presión de poros en el tiempo, voy a ver curvas que son más o menos parecidas. Lo que ocurre es que cuando pasa mucho tiempo, ¿ya? Y mucho tiempo va a depender, obviamente, del tipo de material. Si es un material muy impermeable, ese tiempo puede ser muy largo. Los materiales, por ejemplo, que son finos, de tipo morilloníticos, que tienen permeabilidad muy baja, el C sub B puede ser muy bajo y por lo tanto este proceso puede tomar mucho tiempo, pero si espero el tiempo suficiente, eventualmente lo que va a ocurrir es que las presiones de poros se van a disipar casi completamente. Es decir, si yo tomo un tiempo T4, podría tener un perfil de exceso de presión de poros como el que estoy dibujando ahora. T4 tendiendo a, pongamos a infinito, en realidad no es infinito, pero un tiempo largo. Las presiones de poros se disipan casi completamente en profundidad. Y se podría decir que el suelo ha llegado a un estado en el cual los excesos de presión de poros son casi despreciables y se ha recuperado la condición, una condición de equilibrio, si lo quieren ver. Bueno, lo que les acabo de contar acá, yo creo que no es nada nuevo, solamente un repaso de lo que ustedes ya saben. No les voy a dar más la lata. Pero sí aquí tenemos que identificar dos situaciones. La primera situación es que tan pronto ustedes ponen la fundación sobre este suelo saturado, que es un suelo fino además, por el hecho de que se generan excesos de presión de poro, el suelo va a responder con una resistencia que es una resistencia no drenada. ¿Ya? ¿Por qué una resistencia no drenada? Precisamente porque se han generado excesos de presión de poro en el suelo. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera hacer un cálculo de capacidad de soporte, que es aquel nivel de esfuerzo que admite o que resiste el suelo, esa capacidad de soporte yo la debo calcular con una resistencia no drenada, producto de este exceso de presión de poro. Ahora, si después de ocurrido la consolidación, que es todo este proceso que yo les explicaba, en el cual a medida que pasa el tiempo, los excesos de presión de poro se van disipando y acercando a cero en profundidad a lo largo del suelo, yo podría eventualmente llegar a una condición en que el suelo se vuelve a encontrar, o lo podría considerar un suelo que responde de forma drenada. ¿Ya? Yo tendría o podría calcular la capacidad de soporte en una condición drenada nuevamente, porque ya no hay exceso de presión de poro.
Entonces, esas dos condiciones generalmente coexisten cuando hay suelos de características particulares, ¿ya? En este caso, los suelos finos que están saturados, generalmente a uno le interesa verificar ambas condiciones. Una condición no drenada, que es aquella que casi siempre existe cuando se aplica recién la carga, ¿ya? Porque las presiones de poros son muy altas, y una condición en largo plazo, que es cuando esas presiones ya se disiparon. Esos dos análisis requieren tener un entendimiento de cómo se comporta el suelo ante esos dos estados, un estado drenado y un estado no drenado. Y por eso surge la necesidad de tener un ensayo que sea capaz de reproducir esa condición no drenada para poder determinar esos parámetros. Y poder determinar, por ejemplo, los excesos de presión de poros que se generan, las curvas tensión de formación, los parámetros resistentes en último. Ya. Si hay dudas, recuerden que pueden levantar la mano, preguntar ahora o directamente a través del chat. No hay problema, Pablo. Mala suerte nomás que te equivocaste de chat. A todos nos puede pasar. Hay que tener ojo más con esto de los chats públicos. Aquí parece que uno le puede enviar mensajes personalizados a la gente. Y si uno se le queda como el everyone, le manda todo. Tener ojo nomás para la próxima. Entonces aquí quisiera hacer una distinción. Es que, como ustedes se pueden fijar, este ejemplo, que era algo que ustedes ya conocían en el curso de geotecnia, está asociado a un suelo fino saturado. El suelo fino saturado, siempre cuando hay un cambio de estado de esfuerzos, va a generar presión de poros. Le va a costar mucho disipar esas presiones de poros porque la permeabilidad del material es muy baja. Entonces, los suelos finos en general hay que tener siempre en mente esas dos condiciones, una condición no drenada y una condición drenada. Los suelos finos, además, el problema que tienen es que casi siempre se encuentran con niveles de humedad muy altos, porque además de tener permeabilidad baja, tienen una succión que les permite atrapar el agua por mucho más tiempo, ¿ya? Podrían estar en condiciones de humedad alta, que son un poquito más complejas de analizar, pero si se encuentran saturados, seguramente van a responder en forma no drenada, por lo tanto hay que tener una buena estimación de los parámetros resistentes para esa condición, ¿ya? Y de nuevo en el largo plazo, cuando esas presiones se hayan disipado producto de la aplicación de la carga, o sea, ustedes aplican la carga, dejan pasar mucho tiempo y eventualmente también va a alcanzar una condición drenada, entonces también hay que verificar esa condición. Entonces, yo diría que siempre los materiales que son finos, y ustedes tienen alguna certeza o incluso si piensan que podría estar en condición no drenada, siempre hay que considerar que podrían responder de esa forma y es indispensable tener una estimación de esos parámetros resistentes, ¿ya? Me voy a ir al otro extremo. ¿Qué es lo que ocurre con los materiales que son muy gruesos? Imagínense que en vez de que ese depósito de suelo fino que dibujé ahí fuera una grava. Si ese depósito fuera una grava saturada en lugar de un suelo fino saturado, lo que ocurre es que la grava generalmente responde en forma drenada. Si yo pusiera la fundación en una grava que está saturada, muy probablemente lo que hace el material es que se recibe la carga, las partículas se reacomodan, producto de este reacomodo, el agua que está en los intersticios va a tratar de escapar, ¿cierto? Porque se hay un acomodo del volumen de vacío. Y como la permeabilidad de la grava es mucho más grande que un suelo fino, el agua va a salir inmediatamente. Y no va a generar exceso de presión de poro. Esto quiere decir que, entonces, los materiales que son gruesos, generalmente controla su condición drenada. Es muy difícil que entren en una condición no drenada, ¿ya? Entonces, para ellos, si ustedes necesitan tener estimación de resistencia al corte, tienen que fijarse en la condición drenada y no necesariamente en la no drenada.
Después viene todo el mundo de los materiales que están entre los muy gruesos, digamos que es evidente que se van a comportar en forma drenada, y los muy finos, que es evidente que se van a comportar en forma no drenada, y esos podrían ser las arenas, los limos, o suelos gruesos con altos contenidos de fino, etc. ¿Ya? Esos materiales no es tan evidente que se vayan a comportar puramente drenado o puramente no drenado. Entonces hay que, dependiendo de la condición de carga y el tipo de estructura, hay que tener como digamos, la sapiencia de poder advertir si pueden o no entrar a una condición no drenada. Entonces eso requiere como un análisis especial, es decir, preguntarse, bueno, este material, por ejemplo, una arena, imagínense que ese estrato de suelo fino saturado ahora es una arena saturada. Si eso fuera arena, lo primero que me tengo que preguntar, bueno, ¿es posible que esa arena responda en forma no drenada? ¿Es posible que esa arena genere exceso de presión de poro cuando yo pongo la fundación? Y dependiendo de esa respuesta, es si yo tengo que hacer ensayos que me permitan determinar los parámetros resistentes de esa condición o no. Entonces, esa respuesta siempre es más fácil a medida que hay más finos en el material. Si es una arena limpia, de grano grande, digamos, no sé, por un milímetro o algo así, yo podría decir, mira, en realidad esta arena es muy gruesa, tiene poco fino, es poco probable que entre en una condición de drenado. Pero si ya ese mismo material, por ejemplo, presenta un contenido de fino más importante, por decir un valor 10%, entonces uno empieza a decir, en realidad los espacios que tiene esta arena gruesa están llenos de fino, ese fino, qué sé yo, es limoso o puede tener algo de plasticidad, por lo tanto atrapa el agua, y si yo cargo ese material es probable que genere exceso de presión de poro, lo cual quiere decir que podría eventualmente estar en una condición no drenada. Entonces ese análisis uno lo tiene que ver material de un material a otro, digamos, y también ver el tipo de estructura, la velocidad de la carga, que también es algo muy importante, ¿no? Que lo vamos a ver también a continuación. Entonces, a modo de resumen, los materiales finos saturados generalmente responden en forma no drenada, solo por el hecho de ser finos y atrapar el agua y dejarla escapar muy lentamente. Los materiales gruesos, por otro lado, los claramente gruesos con poco fino, casi siempre se comportan en forma drenada, porque el agua escapa rápidamente, genera poco exceso de presión de poro. Y los materiales que tienen un poco de fino, que son más arenosos, más limosos, ellos pueden estar en cualquiera de las dos condiciones dependiendo de la situación. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que tener, voy a anotar algunas cosas, no se lo olvide después. Tipo de material es importante. Y lo segundo que es importante, bueno, aquí vimos los gruesos, finos, y lo voy a llamar materiales intermedios. No es una palabra muy apropiada, pero ustedes consideren que son todos los materiales que no son ni muy gruesos ni muy finos, sino que están entre medio. Pueden ser arenas con distintos contenidos finos, limos, etc. El segundo aspecto que hay que considerar para poder establecer si un suelo responde o no en condición drenada o no drenada es la velocidad de aplicación de la carga. En este ejemplo, la carga está representada por el Q, ¿cierto? La sobrecarga de la fundación sobre el suelo. Entonces la regla es bastante simple. Si la velocidad de aplicación de la carga es muy alta, es decir, la carga se aplica en un tiempo muy corto, y ahí siempre hay que tener esa relación bien clarita, le voy a llamar velocidad alta, es lo mismo que hablar de un tiempo corto de aplicación. Es muy probable que los materiales para esas velocidades altas o tiempos cortos de aplicación se comporten en forma no drenada. Favorece la respuesta no drenada.
¿Por qué pasa eso? Porque cuando yo aplico una carga muy rápido en un suelo, le doy poco tiempo para que el material se acomode y las presiones se puedan disipar. Por el contrario, si la velocidad de la aplicación de la carga, si yo, por ejemplo, esta fundación la empezara a construir de a poco, más bien, más allá de la fundación, en realidad es la carga que se transmite. ¿Ya? Pensar en eso es equivalente a pensar que yo construyo la fundación y el edificio que estoy construyendo lo hago lentamente. Por ejemplo, podría considerar que cada piso lo construyo cada 2 semanas, por ejemplo. 2 semanas, 3 semanas, para asegurarme de que una velocidad baja o un tiempo largo de aplicación. Entonces, todos esos procesos, generalmente, cuando son lentos, favorecen una respuesta drenada. Es lo contrario. Entonces, esos dos aspectos, tanto el tipo de material como la velocidad de aplicación de la carga, son los que uno debe considerar para saber si está en una condición drenada o no drenada. Ahora uno puede empezar a jugar con estos parámetros, es decir, pónganse en la situación en que tienen un material muy grueso y una velocidad de aplicación alta. ¿Es probable que ese material se comporte en forma no drenada? La verdad es que yo diría que es difícil porque a pesar de que a lo mejor yo pueda aplicarla muy rápido, de todas maneras los espacios del material son tan grandes que es muy poco probable de que experimente una condición no drenada. Si me voy a otro caso, y digo, por ejemplo, un suelo fino que está saturado y yo aplico una carga en forma muy lenta, ¿ya? O una velocidad lenta o un tiempo largo de aplicación de carga. Entonces yo podría pensar que a lo mejor es muy corto el tiempo, perdón, es muy baja la velocidad de aplicación, pero en realidad como es fino, es súper difícil que entre en una condición drenada. Entonces el fino yo diría que casi independiente de la velocidad de carga, siempre tiene una alta probabilidad de comportarse no drenado. ¿Ya? Ahora, esta pregunta es súper relevante para los materiales intermedios, ¿ya? Una arena, por ejemplo. Una arena que es cargada rápidamente, es muy probable que se comporte en forma no drenada. Esa misma arena, si yo la cargo lentamente, es muy probable que se comporte en forma drenada. Entonces, la velocidad de aplicación de la carga es más relevante para aquellos materiales que son de tipo intermedio, los que llamé, ¿cierto? Arenas con fino, limos, en general, ¿ya? Mezclas de materiales. Entonces lo que aparece aquí en esta lámina como resumen dice, tan pronto la fundación comienza a transferir carga sobre el suelo, las presiones de poros bajo la fundación aumentan y el suelo responde con su resistencia no drenada. Después de ocurrir la consolidación, el exceso de presión de poros es nulo y la resistencia del suelo vuelve a ser drenada. Esto que les acabo de explicar ahora, que tiene que ver con identificar respuestas drenadas y no drenadas, es algo que siempre para proyectos geotécnicos surge. Más adelante vamos a ver que dependiendo de la condición de carga, ya sea drenada o no drenada, hay tipos de análisis distintos. Hay análisis de esfuerzos totales o esfuerzo efectivo. No voy a llegar todavía ahí, pero sí es importante que esto lo tengan muy claro. Estos dos aspectos lo tienen que tener muy claro en forma conceptual. Es decir, tal como yo les discutí ahora. Tipo material, velocidad de carga, esas dos cosas combinadas me tienen que dar una idea de en qué condición voy a estar. Si tienen preguntas, lo pueden hacer, les voy a dar un segundito para que las puedan hacer. Lo que ven a continuación es un resumen del estado de esfuerzo asociado a un ensayo triaxial no drenado CIU, algo que ya vimos en clases anteriores. Y recordarles que este ensayo está compuesto de dos partes. La primera parte es la consolidación isotrópica, donde se aplica el confinamiento efectivo y se mide un cambio volumétrico inicial, que es delta vol C, le llamé yo, ¿cierto? Ahora, como estamos en una condición no drenada, lo que ocurre es que cuando uno desarrolla el test, uno cierra las válvulas
que tienen acceso al fluido intersticial de la muestra, e impone una condición en que el cambio volumétrico va a ser nulo. Esa etapa del test se hace durante la aplicación del esfuerzo desviador, que es la segunda etapa, donde, como yo inhibo el cambio volumétrico, lo que hago es medir el exceso de presión de poro. Y ahí aparece este delta U. El delta U, que es el exceso de presión de poro. Que el que aparece abajo lo subrayo en rojo. A ver, hay un par de preguntas que quedaron pendientes, las voy a leer. La primera es de Daniela Muñoz, dice, ¿siempre predomina el tipo de material sobre la velocidad? Lo que hay que tener claro, Daniela, es que yo me refiero a casos, siempre me refiero a casos extremos, ¿cierto? Es fácil entenderlo cuando uno va a esos casos extremos. En el caso extremo en que yo tengo un material fino, o sea, una arcilla, por ejemplo, un limo de plasticidad un poquito alta, y está saturado, en esos casos generalmente se manifiestan las dos respuestas, la respuesta no drenada y la drenada, ¿no? En el caso de materiales gruesos, puramente gruesos, como gravas, ¿cierto? Sin fino, también ahí como que controla el tipo de material, es decir, por muy rápido que yo cargue, siempre se va a manifestar una condición drenada. Entonces, esos son los casos fáciles. Lo que ocurre es que en la naturaleza generalmente uno no tiene estos casos tan extremos, ¿cierto? Uno no tiene depósitos de gravas limpias y tampoco tiene depósitos de arcilla tan pura, digamos. Siempre tiene mezclas de cosas, ¿cierto? Y todos esos materiales que uno encuentra generalmente en la práctica profesional casi siempre son de esos tipos intermedios que yo veo, ¿no? Es decir, pueden ser arcilla, pero con un poco de arena, con algo de grava, o pueden ser gravas con arena y con finos, o pueden ser arena, ¿cierto? Materiales que uno ahí no sabe muy bien cómo se pueden comportar. Entonces, para todos esos casos en que uno no es tan evidente cómo se vaya a comportar, porque no es puramente fino o puramente grueso, ahí uno tiene que tener en consideración la velocidad de aplicación de la carga. ¿Ya? Entonces, siempre el ejercicio va a ser el mismo. Ve el tipo de material, es la primera pregunta, ¿cierto? Si no le queda tan claro, va y ve la velocidad. No es que uno sea más importante que el otro, sino que es una secuencia lógica de razonamiento. ¿Se entiende, Daniela? Ya, perfecto. No sé si Cristian me hizo una pregunta referente a lo mismo que estaba explicando ahora. No sé si le quedó más claro, Cristian, con esto. Ya, genial. Entonces, recordar, a ver, quizás voy a hacer una nota aquí en la diapo para que recuerden. Entonces, los gruesos en general son drenados, ¿sí? Los finos, saturados, recuerden que tienen que tener agua. Si no tienen agua, no pasa nada con la condición no drenada. Son no drenados. Y los intermedios depende de la velocidad. Y lo que está aquí abajo, velocidad baja lo voy a poner, que es equivalente a un tiempo largo. Esto es drenado. Nunca está en blanco y negro todo esto, sino que siempre uno tiene que aplicar criterios, ¿cierto? Ya. Entonces, continuando con la explicación de esta lámina, recordar el ensayo triaxial no drenado CIU. Estamos en la etapa 2, donde se aplica el esfuerzo desviador. A medida que se aplica este delta sigma, como yo cerré las válvulas de acceso de agua hacia el interior de la muestra, entonces
a través de un transductor de presión de poro o un piezómetro, yo mido los cambios de presión de poros del tau. Lo cual quiere decir que si combino los estados de esfuerzos, los sumo, ahora tengo esfuerzos efectivos. Recordar que la definición de esfuerzo efectivo es esfuerzo total menos presión de poro. Es una definición clásica de ingeniería geotécnica. Entonces, si quiero calcular el esfuerzo vertical efectivo, va a ser el esfuerzo vertical total menos la presión de poros. El esfuerzo vertical total es la carga que aplico externamente a la muestra, que es el confinamiento efectivo, más el delta sigma. Eso entonces, combinado, yo lo llamo sigma B total. Y le descuento la presión de poro que mido durante el ensayo. Por otro lado, los esfuerzos horizontales, que son los mismos en todas las direcciones, ¿cierto? Van a ser el confinamiento efectivo, que es el esfuerzo horizontal total, si lo quieren ver. Y le descuento la presión de poro. ¿Ya? Si eso lo quiero llevar a sigma 1 y sigma 3, el esfuerzo vertical, que es todo lo que está acá, sería entonces sigma 1' igual sigma 1 menos delta U. Y los horizontales serían sigma 3' igual sigma 3 menos delta U. Lo único que hice fue asociar los esfuerzos en las direcciones vertical y horizontal con los esfuerzos principales. La única novedad acá es que aparece la presión de poros, la tengo que considerar en cada una de las direcciones. Si me voy a la lámina siguiente, acá aparece en la parte izquierda el resumen que acabamos de hacer, ¿cierto? Una interpretación de los esfuerzos que están aplicados sobre la probeta, tanto verticalmente como horizontalmente. Y lo que aparece a la derecha son cómo quedarían las definiciones de P y Q. ¿No? Entonces voy a recordarle entonces que el Q, la definición de Q era sigma 1 menos sigma 3 medios, ¿cierto? Pero ahora, como estamos en una condición no drenada, tengo que considerar los esfuerzos efectivos. Entonces, estos pasan a ser esfuerzos efectivos. El sigma 1 dijimos que era el vertical efectivo. Sigma 1 efectivo es el sigma vertical efectivo. Voy a reemplazar estos valores del cubito. Entonces va a ser el confinamiento efectivo más delta sigma menos delta U. Y le resto el sigma 3 efectivo, que es el confinamiento efectivo menos delta U. Todo eso dividido en 2. Entonces aquí si yo analizo esta expresión, me doy cuenta de que los confinamientos efectivos se cancelan, se van, digamos, se restan. Los delta U también. Y me queda que esto es delta sigma medios. ¿No? En otras palabras, la definición de Q, en el caso triaxial no drenado, es exactamente igual a la definición en el caso drenado. No hay ninguna diferencia. Siempre el Q va a ser delta sigma medios. Q nosotros lo conocemos como el esfuerzo máximo porque representa el radio del círculo de Moore. Ahora si nos pasamos a la definición de P', ¿sí? Recuerden que P era sigma 1 más, en el caso triaxial, 2 sigma 3 tercios. Como estamos en una condición no drenada, ahora tienen que ser los sigmas efectivos, ¿cierto? Por eso que P pasa a ser también efectivo. Y lo que hago es lo mismo que en el caso de Q, reemplazo los valores. Me va a dar que esto es el confinamiento efectivo más delta sigma menos delta U más 2 veces el confinamiento efectivo menos delta U dividido 3. Acá me queda que esto es 3 confinamientos efectivos más delta sigma
menos 3 delta U, dividido 3. Y eso es igual a confinamiento efectivo más delta sigma tercios menos delta U. Entonces, si miramos bien esta expresión, reconocemos que aquí está la definición de P total. Esa definición que teníamos cuando estábamos analizando un ensayo triaxial drenado. ¿Cierto? Entonces, el resumen es que P' va a ser P menos delta U. Esto quiere decir que la presión media del test sí cambia producto de la presión de poros. Y cambia, se reduce con una presión de poros positiva. Si originalmente yo tenía que la presión media era sigma, el confinamiento efectivo más el desviador dividido en 3, ahora le tengo que restar la presión de poros para llegar al valor efectivo, ¿ya? Esa es la consecuencia de incluir la presión de poros en las definiciones de P y Q. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya. Si no hay dudas, voy a seguir adelante la presentación. Entonces, lo que aparece acá es básicamente una explicación del efecto que tiene la presión de poros sobre los círculos de Moore que nosotros ya analizamos para el caso drenado. Lo que aparece en negro en esta lámina son dos estados de fuerzas asociados a un triaxial convencional, ¿cierto? Que tiene un cierto confinamiento efectivo sigma c, y que cada círculo corresponde a un desviador de esfuerzo distinto. Los círculos en negro se conocen como círculos de esfuerzos totales. ¿No? Es decir, sería, si este de la izquierda corresponde al confinamiento efectivo, este valor de acá, el valor de la derecha sería el confinamiento efectivo más un delta sigma 1, y este sería el confinamiento efectivo más un delta sigma 2. Los dos niveles de confinamiento, de desviador de esfuerzo distintos. Entonces representan de alguna manera dos estados de esfuerzo del mismo ensayo, solo que uno con un desviador mayor que el otro. Ahora, lo que aparece en rojo son los círculos de Moore, pero en esfuerzos efectivos. Entonces, esto en rojito son círculos de esfuerzos efectivos. Entonces, fíjense las características de esos círculos. El primer círculo, el más pequeño en rojo, tiene exactamente el mismo radio que el círculo más pequeño en negro. La única diferencia es que el rojo está desplazado hacia la izquierda en relación al negro. La magnitud de ese desplazamiento hacia la izquierda es la presión de poros que se está midiendo en ese instante de tiempo en el test. ¿Ya? Entonces, esto de acá, esa diferencia, esa flechita que acabo de dibujar, sería delta U1. Es la presión de poros que se genera en el test cuando se está aplicando ese desviador de esfuerzo, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue que, producto de esa presión de poro, el círculo se corrió. Si seguimos la misma lógica para analizar el segundo círculo de Moore, el más grande de ellos, vemos que el círculo rojo que está a la izquierda es el mismo círculo que está en esfuerzos totales a la derecha, solo que se corrió un poco más, ¿cierto?
esa traslación del círculo, que lo voy a dibujar a continuación, es la presión de poros asociada a ese estado de esfuerzo, delta U2. ¿Ya? Que lo que quiero decir con todo esto es que cuando yo analizo ensayos triaxiales no drenados, yo puedo graficar los círculos de Moore asociados a los estados de esfuerzos totales, pero para poder encontrar la envolvente de falla, lo que yo debo hacer es descontarle las presiones de poros que se están generando, lo cual hace que de alguna manera estos estados de esfuerzo se trasladen en el eje. Mantienen el mismo nivel de corte. El radio del círculo no cambia, pero sí cambia su posición. Se desplazan con respecto al eje X. Lo que aparece en la lámina escrito es, dice, los esfuerzos efectivos en rojo y los totales en negro difieren por el exceso de presión de poros que se genera al interior de la probeta. Esto es delta U que yo anoté. Segundo punto, los círculos de Moore mantienen su diámetro, o su radio, como yo les mencionaba, que es igual al Q, pero se desplazan hacia la izquierda con presiones de poro positivas, lo cual se asocia a un comportamiento contractivo, y se mueven hacia la derecha con presiones de poros negativos, comportamiento dilatante. ¿Por qué ocurre eso? Por la definición básicamente de esfuerzo efectivo. Los esfuerzos efectivos sabemos que son esfuerzos totales menos presiones de poro. Entonces, si yo tengo una presión de poro positiva, dado que tiene un signo negativo adelante, entonces eso hace que los esfuerzos efectivos disminuyan. Entonces, de nuevo, una presión de poro positiva hace que el esfuerzo efectivo disminuya. Eso es equivalente a mover los círculos hacia la izquierda. Por el contrario, si yo tengo una presión de poros delta U negativa, negativo con negativo, positivo, entonces eso hace que los esfuerzos efectivos crezcan. Se muevan los círculos de Moore entonces hacia la derecha. ¿Ya? Y cada uno de esas presiones de poro uno generalmente lo asocia a tipos de comportamiento del material. Los materiales contractivos tienden a generar presiones de poro positivas, mientras que los comportamientos dilatantes tienden a generar presiones de poro más negativas. Por último, lo que dice acá en la lámina es que la resistencia al corte no drenada puede ser menor que la resistencia drenada en el caso contractivo y mayor en el caso dilatante. Fíjense que los círculos de Moore que aparecen en esa lámina son asociados a una condición en que los delta U son positivos. Tanto el delta U1 como el delta U2 son positivos, mayores que cero. Por eso que los círculos de Moore se mueven hacia la izquierda. ¿Cuál es la consecuencia de la resistencia? Es que fíjense que si yo realizara ese mismo test en condición drenada, yo todavía tengo espacio para seguir aumentando el delta sigma. Yo podría hacer crecer este círculo aún más. Es decir, yo podría tener un círculo así quizá, tener una resistencia mucho más grande. Pero producto de que empezaron a aparecer presiones de poro que me mueven los círculos a la izquierda, el estado, el círculo que dibujé ahí, que está caracterizado por un confinamiento efectivo y un delta sigma 2, ese ya tocó la envolvente de falla. No puedo seguir cargando porque llegó a su resistencia última. Entonces, el mensaje de esta lámina es que los círculos, cuando aparecen presiones de poro, se corren positivo, se corren hacia la izquierda, lo cual hace que la resistencia al corte también disminuya. ¿Ya? ¿Queda claro este concepto? ¿Hay alguna cosa que no se haya entendido que quieran que repita? Profesor, una consulta. El último punto habla de que la resistencia al corte no drenada puede ser menor que la resistencia drenada en caso contractivo, mayor que el caso dilatante. Sí. Mi consulta es porque me parece, o sea, en los ensayos que estábamos viendo, y que fuera contractivo o dilatante era como pertinente, o sea, formaba parte de una condición del suelo, en la condición que estamos ensayando. Aquí entiendo que debido a la presión de poro, instantáneamente, o sea, o en ese momento de tiempo puede cambiar su comportamiento del piso, el suelo, disculpa, en el ensayo. Es por eso que, o sea, no es que cambie la condición del suelo, sino que
esta nueva manera de ensayarlo hace que por un instante de tiempo cambie su condición de contractivo y dilatante. No sé si me explico. Pregunta. Gracias, Orlando, por tu pregunta. A ver, yo cuando empezamos el curso y hablaba de materiales densos y sueltos, ¿se acuerdan? Yo hablaba de material denso y material suelto. Entonces, eso fue lo primero, para que ustedes comenzaran a entender que hay diferencia en el comportamiento en uno y en otro caso. Los materiales densos, dijimos, tienen tal configuración, cuando son sometidos a fuerza de corte se comportan de esta manera, lo cual hace que su cambio volumétrico tenga tales características. Después hicimos un pequeño cambio en la forma en que nos referíamos a estos materiales y empezamos a hablar de materiales dilatantes y materiales contractivos. ¿Y por qué hicimos esa distinción? Es porque el comportamiento de los materiales no depende solamente de su densidad, sino que también depende del nivel de confinamiento al que estén sometidos. Me explico. Un material denso, por ejemplo, que uno tiende a asociar a un comportamiento dilatante, si es sometido a un nivel de confinamiento muy grande, ese confinamiento inhibe la tendencia a dilatar. Es decir, para el material va a ser muy difícil poder dilatar dado los altos niveles de confinamiento a los que está sometido. Por lo tanto, ese material podría presentar un comportamiento contractivo, incluso estando en una condición muy densa. ¿No? Entonces, cuando uno habla de comportamientos dilatantes o contractivos, tiene que pensar inmediatamente tanto en la densidad del material como en el nivel de confinamiento al que está sometido. ¿Ya? Entonces, esa tendencia dilatante y contractiva se expresa de distinta manera dependiendo del ensayo que yo estoy analizando. Cuando yo estoy analizando ensayos triaxiales drenados, CID, la tendencia de cambio volumétrico, cualquiera de estas dos, uno la ve reflejado en el cambio de índice de vacíos, ¿cierto? Porque obviamente yo permito que la probeta cambie de índice de vacío, cambie de volumen. El tema es que parte de estas características se retienen incluso en aquella condición en la que yo restringo el cambio volumétrico. Entonces yo podría seguir hablando de materiales que tienen tendencias dilatantes y tendencias contractivas, incluso en carga no drenada, en que yo inhibo el cambio volumétrico, porque el material va a seguir teniendo esa tendencia. Solo que ahora, como no puede desarrollar un cambio de volumen, eso lo traduce en cambio de presión de poros. ¿Ya? Les voy a mostrar ejemplos de ensayos triaxiales drenados y les voy a volver a explicar este concepto. Para que se hagan una idea, un material contractivo, cuando uno lo ensaya en forma drenada, lo que ocurre es que su volumen disminuye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las partículas se acomodan y todavía tienen espacio de vacíos para acomodarse, por lo tanto el volumen disminuye. El volumen de vacío disminuye, el índice de vacío disminuye. Entonces, si yo a ese material le inhibiera el cambio volumétrico, es decir, cierro las válvulas para que no se produzca acceso de agua al interior de la muestra producto de este cambio volumétrico, lo que va a ocurrir es que, como hay espacio, siempre este material va a tender a desarrollar presiones de poro positivas. En otras palabras, el cambio volumétrico que experimentaba de contracción se transforma en cambio de presión de poros positivos todo el rato. Lo contrario ocurre con los materiales dilatantes. Entonces, a pesar de que nosotros estemos en una condición no drenada, siempre estos nombres se van a mantener. Contractivo, ustedes tienen que pensar en la tendencia del material a contraerse volumétricamente, y dilatante, la tendencia del material a aumentar de volumen con el esfuerzo de corte. ¿Ya? Espero que eso haya quedado claro. No es fácil de digerir a la primera. Vamos a verlo, yo creo, en un par de clases más incluso.
es bueno que ustedes ya se vayan habituando un poco sí, al lenguaje para que se les haga fácil el entendimiento, la comprensión. Hay una pregunta de Felipe Castellanos, dice, profe, ¿se supone que a mayor confinamiento vertical será mayor la magnitud de la presión de poros o no necesariamente? A mayor confinamiento vertical, no sé, no necesariamente, ya porque también depende de la densidad del material. Entonces no es directa la relación. Vamos a ver ejemplos después para que quizá a través de ellos les quede un poquito más claro. Estoy siendo bastante abstracto hasta el momento. Graciela pregunta, ¿el CIU disminuye el C y el phi? La respuesta rápida, que no voy a explicar por qué, es el C y el phi que nosotros calculábamos en el caso drenado no cambia, ¿ya? Son parámetros intrínsecos del material. Uno podría calcular C y phi de la misma manera como uno los calcula en el caso drenado, también lo puede hacer en el caso no drenado, ¿ya? Lo que sí cambia es la forma de interpretar los test a veces. Y ahí uno no se refiere a C y phi, sino que se refiere a otro parámetro que es la resistencia no drenada. Todavía es no he explicado lo suficiente como para llegar a ese punto, pero la respuesta corta a tu pregunta es el C y el phi no cambia, sino que en condición no drenada ahora nos interesa un parámetro adicional que es la resistencia no drenada. Y por último, Matías pregunta si puedo repetir eso que dijo las presiones de poro. Hablé mucho de las presiones de poro, no sé si puede ser un poquito más específico, Matías. Lo último. Lo último, las presiones de poro. Es que no sé lo que es lo último. Si me puedes dar un pase para ser más específico, si no me voy a hablar, me puedo poner a hablar de... Y mientras tanto, la pregunta de Sebastián es, ¿ensayos CIU se ejecutan solo en suelos finos? No, recuerda, Sebastián, que los ensayos CIU se ejecutan cuando yo tengo, cuando he llegado a la conclusión de que un suelo se podría comportar en forma no drenada, ¿no? Es decir, recuerda, suelos finos gruesos se tienden a comportar de una forma, depende también de la velocidad de carga del proyecto o de la obra que yo esté construyendo, es si eventualmente se pueden o no comportar. Si yo llego a la conclusión de que se pueden comportar en forma no drenada, tengo que pedir ensayos de este tipo, ¿no? A ver, los materiales que nosotros llamamos contractivos, ¿ya? Contractivos es porque cuando lo ensayo en forma drenada, el volumen disminuye, ¿cierto? La aplicación del esfuerzo de corte hace que las partículas de estos materiales se acomoden y el volumen disminuya, ¿no? Es un material contractivo. Un material que se comporta contractivo cuando es ensayado en forma drenada tiende a generar siempre presiones de poro positivas cuando se analizan en una condición no drenada, ¿ya? Y los dilatantes al revés. Los dilatantes, acuérdense que son estos materiales que tienden a aumentar el volumen cuando son sometidos a fuerzas de corte. Entonces, estos materiales tienden a generar presiones de poro negativas, una especie de succión, ¿ya? Para poder entender ese concepto, quizás sería bueno que ustedes retomaran, les voy a dar aquí un hint, que vuelvan al modelito este de las esferas monotamaño, ¿ya? Entonces, acuérdense que eso lo construimos, era algo así. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de dibujar acá corresponde a un suelo suelto, que tiene mucho espacio, y lo que ocurre cuando yo lo someto a un esfuerzo de corte es que las partículas que voy a mover solamente la línea superior, ¿cierto? Cuando yo le aplico esfuerzo de corte, lo que pasa es que las partículas empiezan a usar esos espacios. Entonces, de pasar de una situación en que estaban con un volumen relativamente alto, un índice de vacío alto, ahora se acomodan y ocupan los espacios, ¿cierto? Eso me imagino que se entiende bien. Entonces,
al aplicar esfuerzo de corte a estos materiales que son sueltos o que tienen una tendencia contractiva, el volumen disminuye. Eso es más o menos fácil de entender. Ahora, cuando analizamos una situación no drenada, tienen que pensar en lo siguiente. Tienen que pensar que todos los espacios de este material están llenos con agua. No sé si, parece que no. Bueno, imagínense que lo que estoy achurando aquí es agua, todo es agua. Esto está completamente saturado. ¿Ya? Todo esto es agua. Además, en una condición no drenada, yo inhibo el cambio volumétrico, es decir, la configuración aquí se tiene que mantener, no necesariamente mantener igual, pero el volumen total de la muestra no puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo someto un esfuerzo de corte a este material? Las partículas van a tender a contraerse, ¿ya? Porque hay espacio disponible. Entonces se van a tender a mover un poquito y todo el agua que está en los espacios, como no tiene a dónde escapar, lo que va a ocurrir es que esa agua va a tomar presión, va a empezar a aumentar su presión, va a empezar a tener un delta U positivo, ¿no? Entonces siempre piensa en este modelito, es súper útil para poder entender esos comportamientos. Se mueven las partículas. Parece que no me tomó, no está compartiendo. Ya, ahí. Entonces las partículas se mueven, ahí se me movieron demasiado, pero se mueven un poquito, y el agua, como no tiene dónde escapar, entra en presión, se generan presiones de poro positivo. ¿Ya? Ese es el caso contractivo. Este es un material contractivo. Lo que voy a hacer a continuación es el caso dilatante. Lo que ven acá ahora es el ejemplo de una configuración de un suelo denso que, cuando es sometido a un esfuerzo de corte, tiene una tendencia dilatante. Entonces, imagínense que el esfuerzo de corte lo voy a aplicar en esa dirección. Entonces recuerden que lo que ocurría cuando estaba ensayado este material en condición drenada, en el cual el material tiende a cambiar de volumen, ¿cierto? O se le permite más bien cambiar de volumen, lo que pasaba era que estas partículas tendían a montarse entre sí, generando espacios más grandes. Entonces pasaban de una configuración en que había poco espacio a una configuración en que el espacio se aumentaba, ¿cierto? Porque se empezaban a montar entre sí. ¿Ya? Entonces, eso pasaba en carga drenada. Ahora, como esto está lleno de agua, ¿cierto? Voy a nuevamente a dibujar el agua aquí, achurándolo en los espacios. Entonces, ustedes imagínense que todos esos espacios tienen agua. En el caso de drenado también hay agua, lo que pasa es que el agua sale y entra libremente. Entonces, el agua en los espacios, lo que ocurre ahora en condición no drenada, cuando se inhibe el cambio volumétrico, es que de todas maneras las partículas van a tender a acomodarse, pero el agua no tiene a dónde escapar. Entonces, imagínense lo que ocurre cuando la línea superior de las partículas ahora tienden a dilatar, tienden a moverse, dilatando, aumentando el volumen. Lo que le pasa al agua es que el agua empieza a experimentar una especie de succión, ¿ya? Porque el volumen se aumenta. Entonces el agua, digamos, no puede entrar agua a la probeta, sino que con la misma agua que hay, digamos, esa agua empieza a tomar un poquito de presión. Estos cambios que yo estoy haciendo acá en forma exagerada, en los ensayos son mucho más pequeños. Entonces lo que le ocurre al agua es que, al revés que en el caso contractivo, ahora, esta agua que está acá, puede tomar presiones un poco negativas, ¿no? Negativas. Entonces a eso se refiere con una tendencia dilatante, que el agua ahora puede efectivamente tomar presiones de poro menores que cero. ¿Ya?
Entonces, esto es un ejemplo de un material con tendencia dilatante. No sé si les queda claro, si tienen dudas, que quieren que aclare. Matías, ¿queda claro lo que expliqué? Era eso a lo que te referías, me imagino, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, este diagrama se lo voy a subir para que lo tengan por ahí. Entonces recuerden, siempre que ustedes quieran interpretar comportamiento de suelo, ya sea contractivo o dilatante, vayan a estos modelitos simples y vean cómo se mueven las partículas y las presiones que generan, los cambios volumétricos, etc. Es súper útil para entender el comportamiento. Ya. Para terminar el día de hoy nos quedan unos minutitos. La próxima clase vamos a retomar desde acá mismo. Lo que les estoy mostrando a continuación son resultados de ensayos triaxiales no drenados de un material que es una arena de relaves que tiene una densidad relativa del 30%, es decir, tiene una densidad relativa baja, por lo cual se produce un comportamiento contractivo. Recuerden, lo mismo que acabamos de ver, solo que ahora son los resultados del ensayo, propiamente tal. Entonces, en la parte superior izquierda tenemos las curvas tensión-deformación, que son Q de formación axial, o Q epsilon A, o epsilon 1, como quieran llamarlo, o epsilon B. Y en la parte inferior de ese gráfico tenemos le voy a parar el video. En la parte inferior tenemos la evolución de las presiones de poro con la deformación axial, ¿ya? Que es esa presión que yo les mencionaba que se mide a lo largo del test. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver las curvas tensión-deformación. Lo que se ve ahí es que tenemos 3 ensayos a 3 distintos niveles de confinamiento efectivo. El primero a 0,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, el segundo 1 y el último a 2. Mientras más grande el confinamiento, más grande es la resistencia al corte. Eso no es tan evidente. Les voy a explicar después por qué ocurre, pero por ahora basta que entendamos que cada una de las curvas tiene un confinamiento efectivo distinto. Y lo que aparece en la parte inferior son las presiones de poro que se desarrollan durante los tests. Cada punto tiene asociado una presión de poro. Y ustedes pueden ver que la forma de la evolución de la presión de poros con la deformación axial es muy parecida a la que tenía el cambio de índice de vacío. Acuérdense que este es un material contractivo. El material contractivo tiene una curva de deformación que siempre es creciente, ¿cierto? O decreciente, como lo quieran ver. Siempre, digamos, experimentando contracción volumétrica. Esa tendencia de cambio volumétrico contractivo acá se manifiesta como un cambio de presión de poros que siempre crece en el tiempo. Siempre es un valor positivo y siempre crece. Y lo que hay que notar acá también que, al igual que las resistencias que generan los confinamientos, es decir, mientras mayor confinamiento, mayor resistencia, acá lo que ocurre es que mientras más confinamiento, también hay mayor presión de poro que se genera. Por eso que la curva de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado está por sobre la de 1 y 0,5. ¿Ya? Entonces, así es como luce un ensayo triaxial no drenado. Acá, bueno, está graficado el Q, que ya sabemos que es delta sigma medio. Y la presión de poro, que en este caso son mayores que 0, en todo caso. Lo que aparece ahora a la derecha es una interpretación de los estados últimos de los ensayos, ¿ya? Donde aparecen un círculo en esfuerzos totales, que es el que está dibujado en azul, y un círculo en esfuerzos efectivos, que es el que está dibujado en negro. Entonces, primero que todo, lo que tienen que tener en mente es que ese círculo de Moore que está dibujado, o esos círculos de Moore que corresponden al mismo ensayo, son para un confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es decir,
la curva de tensión de formación que estoy dibujando ahora en rojo. Estoy básicamente uniendo los puntos del test. ¿Ya? Entonces lo que se hace para poder interpretar y para poder dibujar los círculos de Moore, tanto totales como efectivos, era lo mismo que hicimos en el caso anterior, es decir, vamos a analizar el estado último. El estado último para este caso son estos valores que están acá, ¿cierto? Donde se estabiliza el esfuerzo de corte, y lo que vemos acá es que si tratamos de determinar cuál es el Q último, para este test el Q último es 0,3, ¿cierto? 0,3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Eso lo sacamos del gráfico. Y si nos vamos a la variación de presión de poros del test, que es la curva que estoy dibujando ahora en rojo, ¿ya? Este valor último también, fíjense que también las curvas se tienden a estabilizar, ¿no? Tienden a llegar a un valor último de presión de poro. Para este caso, la presión de poro... no, me equivoqué, estoy viendo el test erróneo. El que aparece en el círculo de Moore es el de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, yo estoy dibujando el de 1. Entonces, volvamos atrás y dibujemos el de 2, que es este de aquí. ¿Ya? El valor último acá es 0,62, ¿será? Y la presión de poro de ese test será 1,74. ¿Ya? Entonces, con esos valores que estoy encerrando ahí, es con los cuales uno construye los círculos de Moore. ¿Ya? Entonces, primero, la definición de Q dijimos que era exactamente igual que en el caso de drenado. El Q sabemos que es el delta sigma medio. Y de acuerdo al gráfico es un valor igual a 0,62. Entonces, eso quiere decir que el delta sigma es el doble de eso. 0,62 multiplicado por 2 es 1,24. Todas las unidades son kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, lo primero que hago es calcular el círculo en esfuerzos totales. Sigma 3, entonces, sabemos que para ese test es 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y el sigma 1 es el sigma 3 más el delta sigma, lo cual es 2 más 1,24, es 3,24. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el sigma 3 y el sigma 1 del círculo, que si nos vamos a al círculo en azul que estoy agrandando acá, entonces corresponde a ese valor y a este valor de acá. Ese valor debería ser 3,24. ¿No? Ahora, ¿cómo lo hago para poder determinar el círculo en esfuerzo efectivo, que es el que está a la izquierda? Simplemente a cada una de esas cantidades le resto la presión de poro. Entonces, el círculo en esfuerzos efectivos se obtiene restándole al sigma 3 la presión de poro, sería 2 menos 1,74. Eso me da 0,26. Y el sigma 1 efectivo es el sigma 1 menos la presión de poro, 3,24 menos 1,74. ¿Ya? Entonces, el círculo que está aquí arriba, son chiquititos estos círculos porque son presiones bajas, deberían quedar con este valor que es 0,26 y este valor que es 1,5. ¿Ya?
Entonces, esa es la forma de construir los círculos de Moore para ese test en particular. Lo que aparece además en esos tests son las envolventes de falla. Fíjense que nosotros habíamos calculado en el caso drenado, ya en clases anteriores, que para el material contractivo y dilatante, uno podría optar a valores del ángulo de fricción que estaban entre 36 y 39 grados. Entonces, si uno traza esa envolvente de falla, ve que efectivamente el círculo de Moore en esfuerzos efectivos, que es el que está en negro, este es esfuerzos efectivos, es tangente a esa envolvente de falla. Por lo tanto, ahora para poder encontrar, si yo quisiera encontrar la envolvente de falla a partir de ensayos triaxiales no drenados, lo que yo tengo que hacer es dibujar los círculos de Moore críticos en esfuerzos efectivos. No me sirven los esfuerzos totales. Tienen que ser los esfuerzos efectivos, es decir, los totales menos las presiones de poros que se generan. ¿Ya? Ese es el mensaje. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que acabo de hacer? Si tienen dudas, por favor, levanten la mano o escriban en el chat. Bueno, como no tenemos dudas, voy a dejar la clase hasta acá. Como ustedes pueden ver, esto es, para poder entender esto, hay que tener algunos conceptos de presión de poros, que esto ya lo venían viendo de alguna manera en geotecnia, tanto definiciones como problemas que tenían la presión de poros involucrados. Hay que también tener en mente que hay que entender muy bien los ensayos drenados, las representaciones QP, los círculos de Moore, para poder ahora incorporar la presión de poros al entendimiento y a la interpretación de los resultados. Sebastián me pregunta por qué hay dos envolventes. Simplemente porque, Sebastián, el phi igual a 36 era el valor que nosotros obtuvimos para los ensayos drenados contractivos, ¿ya? Y vimos que había una pequeña diferencia cuando uno consideraba los ensayos dilatantes drenados, ¿no? Uno podía eventualmente interpretar esos resultados con un ángulo de fricción un poco más alto, de 39 grados, ¿no? Entonces, si uno es diseñador, uno podría eventualmente moverse en ese rango de ángulos de fricción, ¿no? Todo depende de la interpretación que hicimos cuando vimos ensayos drenados. Ahora, cuando ponemos y tratamos de comparar esas envolventes de falla con las que podríamos obtener a partir de ensayos no drenados, la conclusión que llegamos, al menos interpretando estos ensayos, es que son bastante consistentes. Digamos, lo que era lo que yo les decía, el ángulo de fricción no cambia, la cohesión tampoco, ¿no? Pero sí uno tiene que, en estos tests ahora, medir la presión de poro, porque si no la mide, no tiene cómo llegar a esos esfuerzos efectivos y encontrar esas envolventes, si las quisiera encontrar a partir de estos ensayos, ¿no? Entonces, esas envolventes velo como una cota inferior y una cota superior de valores. Si tú eres un diseñador que es conservador, tú podrías decir, voy por el phi 36. Si tú eres un diseñador un poco más osado y dices, mira, en realidad yo creo que mi estructura no va a llegar a niveles de deformación tan grandes, entonces puedo usar la resistencia un poquito más grande. Puedo adoptar un phi igual 39. ¿Ya? Entonces tú podrías moverte en ese rango. Velo así como una envolvente. Como un rango de parámetros de resistencia al corte. ¿Ya? Eso. Así que bueno, muchas gracias a todas y a todos por participar en la clase de hoy. Nuevamente, esto va a quedar, el video lo voy a subir al Drive en el cual estoy almacenándolos. Y lo que he escrito en esta presentación y los monitos que hice en la pizarra también los voy a subir. Matías tiene una pregunta, te voy a dar la palabra, Matías, para que puedas preguntar. Profe, ¿se escucha? Sí, se escucha, Matías, cuéntame. Es que tengo una duda sobre el laboratorio y es que ya tenemos dos muestras, la de 30% y 70%. En ese caso, para sacar la envolvente de falla, pongo ¿serían dos gráficos o tendría que poner todos los datos, tanto del 30% como 70% en uno solo? En el laboratorio lo que se sugiere es que pongas todos los datos y con todos los datos interpretes la mejor envolvente de falla. Y tú tienes que justificar por qué.
que era básicamente lo que yo estaba conversando ahora, es decir, dado un approach o una aproximación conservadora, a lo mejor tú podrías irte por los valores más pequeños, ¿no? O podrías irte por el promedio, que sea, o por el valor más alto. Eso siempre es una decisión que tú tienes que tomar, nunca es siempre lo más conservador, ¿sí? Depende mucho del proyecto. Entonces, mi sugerencia es que en el laboratorio tú seas capaz de explicar por qué adoptaste esos parámetros, ¿ya? Pero Matías. ¿tiene sentido juntar dos datos o sea, los datos de dos muestras distintas? Lo que pasa, Matías, es que los resultados que ustedes tienen son del mismo material. La única diferencia es que están a densidades distintas. Y lo que ocurre es que el ángulo de fricción interna y la cohesión, que son los parámetros de resistencia al corte de ese material, independiente de la densidad en la que estén, deberían ser únicos, ¿ya? O sea, uno cuando caracteriza un material, a uno no le interesa mucho su densidad, sino que más bien los parámetros de resistencia al corte que son de alguna manera intrínsecos al material. Ahora, lo que sí uno podría hacer en la práctica es que podría aprovechar la resistencia adicional que te dan las muestras o los materiales cuando están con altas densidades, porque así generalmente se utilizan. Si, por ejemplo, tú ese material lo quisieras usar para un relleno de suelo o de material granular, a lo mejor tú vas a invertir energía en poder compactar ese material, es decir, vas a contratar maquinaria, esa maquinaria lo va a hacer pasar por el material para compactarlo en capas, vas a contratar gente para que controle que ese material quede con ese nivel de densidad apropiado. Por lo tanto, tú podrías, conociendo todos esos aspectos, decir, mira, en este proyecto en particular yo sé que ese material va a estar en una densidad alta, entonces me voy a fijar más en las envolventes que pueda justificar con el material a una densidad relativa alta. Por otro lado, tú a lo mejor estás en un proyecto en el que dices, mira, yo no puedo garantizar que voy a tener una alta densidad. Este material a lo mejor se va a depositar hidráulicamente, sin ningún grado de control, por lo tanto, casi siempre va a estar suelto, va a estar con una densidad relativa baja. Por lo tanto, yo no me puedo fiar de ese aumento de resistencia, sino que voy a usar el valor más conservador, ¿no? Entonces, lo que hay que tener ojo es que los resultados del laboratorio son el mismo material, la única diferencia es que las muestras las probetas están confeccionadas a densidades distintas, y por lo tanto muestran comportamientos distintos y eventualmente uno podría sacarle un poco de punta al lápiz y obtener parámetros resistentes un poquito más grandes, ¿ya? Pero siempre y cuando esas condiciones se condigan con lo que tú tienes en terreno, en el proyecto. ¿Me explico? Gracias. Ya, Matías, de nada. Bueno, no les quito más tiempo, nos pasamos un poquito a la hora, les subo todo, cuídense harto y nos vemos el próximo jueves en esta clase nuevamente. Que estén súper bien. Chao, chao.